Los trastornos asociados al gluten básicamente son tres. Tal vez el que más conocemos es la enfermedad celíaca, cuyo diagnóstico se hace a través de un análisis de sangre, se miden anticuerpos y se confirma con una biopsia que se hace por una endoscopía. Tiene una prevalencia importante del 4%, o sea que el 4% de la población general es celíaca. Existe también la sensibilidad al gluten no celíaca, digamos que es una entidad más prevalente todavía. Hoy creemos que el 22% de la población tiene algún tipo de sensibilidad al gluten. ¿Cómo es el diagnóstico de la sensibilidad al gluten? No hay ningún marcador que nos permita saberlo. Entonces lo que se hace es, por descarte, digamos que si el gluten nos resulta intolerable, y lo vemos desde nutrición con anamnesis y con registros alimentarios, y en la persona, el paciente no es celíaco porque se hizo anticuerpos y porque en tal caso se hizo una biopsia que confirma que no lo es, y con una dieta de exclusión de gluten mejora, entonces se hace el diagnóstico de sensibilidad. Y la otra menos frecuente es la alergia al gluten trigo, que se diagnostica también a través de análisis de sangre por otro tipo de inmunoglobulinas diferente a la enfermedad celíaca. Pero las más prevalentes son, como decía, la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca. Y lo importante de la diferenciación del diagnóstico es porque, primero, la gravedad, digamos, o lo que puede desencadenar una y otra, ¿sí? Se sabe como la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que desencadena un proceso de inflamación mediada por anticuerpos, y esa inflamación puede generar algún tipo de tumor de duodeno. Entonces la dieta tiene que ser sumamente estricta y es de por vida, dieta libre de gluten, después podemos hablar de qué se trata. En cambio, la sensibilidad al gluten no celíaca, que es mucho más prevalente, no tiene digamos, ese algoritmo que desencadena la inflamación a partir de una respuesta inmunológica. Entonces, la dieta para las personas que son sensibles al gluten es la menor cantidad de gluten tolerable, y de ahí hay un espectro absolutamente individual. El que tolera más que otro, algunas personas transgreden o hacen una dieta libre de gluten y el fin de semana comen gluten y no sucede nada, y hay otras que sí lo es. Con respecto a las manifestaciones clínicas, son parecidas. Sí, puede haber diarrea, puede haber distensión abdominal, es lo más frecuente, pero también puede haber constipación y síntomas extradigestivos como dermatitis, aftas en la boca, cansancio, estado general de astenia. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial porque también en la enfermedad celíaca hay mala absorción de nutrientes que puede llevar a la desnutrición, ¿sí? Y la alergia es algo también parecido, en donde la exclusión de gluten tiene que ser total, parecida, digo, a la enfermedad celíaca. Ahora, justo en este momento, hay como una revisión de la nomenclatura y de la forma de la información sobre los productos libres de gluten. Hasta ahora los productos tenían un logo que era sin TAC. TAC es trigo, avena, cebada y centeno, y ahora está cambiando para un logo que es libre de gluten, ¿sí? ¿Por qué esta diferencia? Porque si bien las harinas de trigo, avena y centeno son las que tienen gluten, algunos procesos de industrialización hacen que estas harinas puedan no contenerlo más. Entonces, bueno, hay una legislación atrás de esto que hace que, bueno, los productos que tienen el logo sin TAC puedan permanecer en góndola hasta un determinado tiempo y circulando, pero después van a tener que decir sin gluten, ¿sí? La alimentación para un celíaco es libre de gluten, apta. Es apta a celíacos, ¿sí? Apta quiere decir que tiene que estar, bueno, los productos naturales que no contienen gluten normalmente, que no están contaminados, ¿sí? Pero cualquier producto procesado puede tener gluten, porque en la elaboración el gluten, por algunas características que tiene, por ejemplo extensibilidad, se usa como aditivo alimentario. Entonces un chicle puede tener gluten, un dentífrico puede tener gluten, un enlatado puede tener gluten. Entonces la dieta para el paciente celíaco es apta sin gluten, ¿sí? Libre de gluten, apta. En cambio, para un sensible al gluten puede ser sin gluten grosero. ¿Qué quiere decir? Que no se tiene que fijar si un producto industrializado que no contiene gluten per se, por ejemplo, vuelvo una golosina, un chicle, un dentífrico, un enlatado, bueno, directamente un lácteo, ¿sí? No se tiene que fijar. Y es la menor cantidad de gluten tolerable, y eso de la tolerancia uno lo va midiendo en función de la sintomatología, lo puede ver con el profesional
con el nutricionista. En este caso, los registros alimentarios son una herramienta que nosotros tenemos para poder indagar minuciosamente en cualquier dieta, digamos, sea celíaco, sensible al gluten o alérgico al gluten. Hay una tendencia a pensar que comer sin gluten es más saludable. ¿Esto es verdad? No, ciertamente. A ver, el gluten es indigerible, no tenemos enzimas específicas que digieran gluten, entonces las que tenemos hacen lo que pueden, ¿sí? Y eso genera inflamación. Entonces, cualquier persona de repente que come sin gluten va a sentir mayor confort intestinal, ¿sí? Y a veces eso se confunde con bajé de peso y entonces las dietas libres de gluten se promueven con esa intención y la verdad es que no. Incluso los panificados que no tienen gluten muchas veces tienen mayor cantidad de grasa, ¿sí? Tienen otros componentes como goma sántica y demás que les dan esa extensibilidad de la que hablábamos, pero también grasa, entonces terminan siendo productos con mayor contenido calórico, también con menor contenido de fibra. Entonces tiene sentido hacer una dieta libre de gluten si tengo algún trastorno, si no, no debería ser una elección por pensar que es más saludable. ¿Por qué se está viendo tanto ahora la celiaquía que hasta hace un tiempo no sucedía? Probablemente por el diagnóstico, ¿sí? Digamos, hay más posibilidad de diagnóstico, entonces la gente frente a una sintomatología recurre porque tiene más información y bueno, seguramente también los profesionales de la salud estamos más atentos, ¿sí? Más allá de que bueno, este es un centro de estudios digestivos y tenemos el sesgo. Por un lado la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten en realidad se habla de sensibilidad al gluten trigo, no se sabe si es el gluten es la parte proteica, digamos, dos proteínas específicas que tienen estos cereales, como decía, trigo, avena, cebada y centeno, que junto con el agua forman el gluten, pero hay otras proteínas que forman la matriz del cereal, junto con otros hidratos de carbono, por ejemplo, fructanos, que posiblemente sean los desencadenantes del síntoma. La producción de alimentos, y en el trigo y los cereales, para que tenga más rinde, ¿sí? Se ha modificado genéticamente y esa modificación genética que hace que sea más resistente a las plagas, ¿sí? Genera un tipo de proteínas que se conocen, que se llaman ATIs, que hacen que sean resistentes a las plagas y también posiblemente más indigeribles para nuestro intestino. Entonces, un poco una de las hipótesis es esa, es que la industrialización o la manipulación genética de los granos en pos de un mayor rinde y alimentar a una población que va creciendo mundial, sea más intolerante, más intolerable, porque también dependiendo del lugar geográfico donde nos ubiquemos, el trigo es más o menos digerible. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud.